cómo fue que empezó a predicar el mensaje a los corazones y cómo fue la repercusión y cómo las personas, los hombres y mujeres en aquellos tiempos que iban escuchando, quedaban totalmente sorprendidos. Mas los religiosos, dice la palabra, que ellos, algunos creían, algunos estaban en la religión, pero ellos buscaban e indagaban algo más allá de la costumbre de los hombres. Ellos querían encontrarse con Dios. Y dice la palabra que lo encontraron y lo hallaron, por eso las escrituras dice que muchos de los judíos ya habían dejado la religión. Habían distintas clases de religiones en aquellos tiempos, como lo hay en estos días. Y dicen las escrituras que dejando su religión, empezaron a creer y empezaron a caminar con Cristo. Y la gente que no conocía quedaba sorprendida porque el Señor hizo muchos milagros en aquellos tiempos. En algunas ciudades, en algunos pueblos, aldeas. Milagros tremendos, hasta la resurrección de personas como la de Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín. Y así, la vista a aquellos que estaban ciegos, los paralíticos que no podían caminar. Muchos milagros. Pero dice las escrituras que en el lugar donde él nació no pudo hacer muchos milagros. No pudo moverse como en otros lugares, en otras ciudades, que lo recibían al Señor muy abiertamente. Pero dice que en Judea, allí donde se había criado el Señor, donde había nacido, donde la gente lo conocía, dice que no pudo hacer muchos milagros. E incluso los más allegados a él, los hermanos, dice que no podían entender y no podían comprender que el que estaba ahí, su propio hermano, era el Hijo del Dios viviente, era el Mesías, era el enviado de Dios. Y todo eso fue como obstruyendo, fue un impedimento para que la bendición de Dios se pueda derramar sobre sus vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 1 del capítulo 7, dice así, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 1, dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a la palabra viva y poderosa de parte de nuestro Dios. Aleluya. Dice la
las Escrituras que el Señor, previamente a esta fiesta, los discípulos, dice que lo acompañaban al Señor. Y previamente a esta celebración, a esta fiesta de los tabernáculos, el Señor ya había estado en otra fiesta, la fiesta de Cana, allí donde se multiplicó el Señor el vino. Había una boda en aquellos lugares. Y cuenta la palabra que allí el Señor donde hizo un milagro porque se había terminado el vino y el Señor pidió unas tinajas de agua y convirtió el agua en vino. Entonces todos quedaron de esa fiesta. Cuando probaron ese vino, le fueron a decir al encargado de la fiesta, diciéndole: pero ¿cómo puede ser que has reservado el vino bueno, el excelente, para el final de la fiesta y no has dado el de menos calidad al comienzo? Y quedaron sorprendidos. Luego de ese milagro, de ese acontecimiento, dice la palabra que el Señor siguió andando, siguió predicando, donde se relata también de que cierto paralítico estaba en tal lugar y el Señor obró maravillosamente la vida de este paralítico, donde este hombre caminaba y andaba. Y toda la gente empezaron a escuchar acerca del Señor, de cómo el Señor obraba, cómo el Señor manifestaba su poder, su gloria, los milagros, señales y demás. Después de eso, dice la palabra, que había la fiesta de los tabernáculos. Y dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Dice que el Señor no andaba abiertamente porque los judíos procuraban matarle al Señor, al dador de la vida, al que traía buenas noticias, al que traía un mensaje de Dios para los corazones, al que traía una esperanza bienaventurada para cada uno, aquel que podía traer libertad a los que estaban cautivos, sanidad a los enfermos. Dice que parte de la gente y parte de los judíos no le recibían, todo lo contrario, buscaban para matarlo al Señor, buscaban para hacerle un daño. Y es algo contradictorio. De aquel que viene a traerte buenas nuevas, aquel que viene a traerte una bendición, la gente lo termina rechazando. Y esto siempre sucedió a lo largo de toda la historia. Aún si tú te pones a leer las Escrituras de muchos de los mensajeros, de los profetas, dice que algunos apedrearon. Por ejemplo, a Jeremías lo tiraron en la cisterna donde había lodo y allí se hundió Jeremías. Al profeta Isaías lo rechazaron también. A Moisés dice que en un momento su propia hermana y hermano, María y Aarón, dice que empezaron con todo un cuestionamiento hacia Moisés, diciendo entre ellos: solamente Dios puede hablar por boca de Moisés. Y dice que vino juicio de Dios, una enfermedad, una lepra sobre la vida de María. Los propios hermanos de Moisés cuestionándolo a Moisés. El mismo pueblo que Moisés había sacado de Egipto, dice que en un momento ciertos hombres armaron como una turba y quisieron causar una división en el pueblo, diciéndole: pero ¿quién se cree este Moisés? A ver, que solamente Dios habla por medio de él nada más. Y así Moisés dice que se postraba en tierra, oraba, intercedía por el pueblo. Y lo terminaron también en muchos corazones rechazando el mensaje de Moisés, la guía de Moisés, provocando rebelión en el pueblo. Y Dios, con mano fuerte y mano poderosa, ponía cada cosa en su lugar. Y así podríamos hablar de muchos hombres y mujeres que eran un canal de bendición para el pueblo, que Dios los había levantado para
para transmitirles a ellos palabra de fe y palabra de esperanza, para transmitirles a ellos una guía, un rumbo, encaminarlos a la voluntad de Dios, lo terminaban rechazando, terminaban levantándose contra esos hombres o mujeres. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. Dice que los judíos procuraban matarle. Y aun cuando estuvo allí a punto de ser crucificados, aquel hombre llamado Pilato, dice que le habló al pueblo, le dijo, bueno, en este tiempo tenemos que resolver el asunto, porque no hallo algún mal en este hombre que ustedes quieren la muerte de él. Y para aquellos días se soltaba a un delincuente. Entonces él dijo, bueno, tenemos que soltar a uno. Aquí está Jesús, el que ustedes dicen que es alguien que se hace pasar como el Hijo de Dios. Acá está Jesús, aquel que sanó a los enfermos, que libertó, que trajo un mensaje, que ustedes lo rechazan y ustedes quieren la muerte de él. Y aquí del otro lado tenemos a Barrabás, a este delincuente. ¿A quiénes quieren ustedes? El pueblo escogió a Barrabás, al delincuente. Y al dador de la vida, al Mesías, al Salvador, lo rechazaron. A Jesús, el que traía un mensaje para ellos, para transformar sus vidas. Aquel que iba a ser un mediador entre el pueblo y Dios. Aquel que quería rescatarlos a ellos y llevarlos a la presencia de Dios con una vida distinta, una vida diferente. Terminaron escogiendo y tomando una decisión equivocada, tomando la decisión de escoger a Barrabás. Hoy vuelve a pasar lo mismo. Muchas personas, muchos hombres y mujeres terminan escogiendo a Barrabás, al malo. Aún creyentes que en un momento caminaban con Dios, caminaban con Cristo, pero luego sus corazones se terminan dividiendo, porque empiezan a sufrir el camino de Dios, porque empiezan a desviarse de la voluntad de Dios. Y ahí donde se desata una gran lucha en el corazón y en la mente. Dos mundos en sus corazones. De querer seguir buscando y escuchando la palabra de Dios, y la otra parte en el corazón de querer volcarse a la incredulidad, al mundo, al pecado, a todo lo abominable delante de Dios. Y hay una división en ellos. Y muchos terminan escogiendo el mundo. Muchos terminan yendo atrás de sus pasiones, del pecado, de lo malo. Más dice la palabra que aquí en esta historia los judíos buscaban para matarle. Y estaba la fiesta de los tabernáculos, e incluso sus propios hermanos le dijeron así. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Lo tenían al Señor ahí, lo tenían a Jesús, pero la incredulidad, pero el cuestionamiento, pero todos sus prejuicios, pero toda esa lucha en el corazón y en la mente por no decidir y por no creer y por no confiar, causaban en ellos un rechazo hacia el mensaje, hacia la palabra, hacia el mismísimo Señor. Y era un impedimento para que la obra de Dios, para que el Señor pueda manifestar su poder, su gloria, su bendición en los corazones. Vos sabés que la Biblia relata que los discípulos empezaron a recorrer cada aldea,
cada lugar a predicar la palabra. Ahí iban llevando el mensaje de una ciudad, a otro país. Pero algo sucedió y relata las escrituras que en cierto lugar, en Tesalónica, hubo una gran turba. Porque también sucedía exactamente lo mismo. Gente que creía, gente que se aferraba, gente que recibía con gozo, y otras personas que no solo que no creían, sino que se oponían y que obstruían el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Eran instrumentos de Satanás. La Biblia dice que hay ministros que son tan camuflados y que son ministros de Satanás. Son personas que supuestamente conocen de Dios, que supuestamente dicen creer en Dios, que conocen de la doctrina, conocen la palabra, que dicen buscar a Dios, pero son instrumento del demonio. ¿Y qué es lo que hacen? Obstruyen. No dejan que otras personas puedan acercarse a buscar a Dios, a conocerle al Señor de todo corazón. Entonces ellos les salen en las encrucijadas, ellos lo terminan desviando del camino, ellos le terminan dando una enseñanza totalmente errónea, equivocada. Y lamentablemente muchas personas, al desconocer, al no saber, terminan alejados y terminan en lugares equivocados y no pueden encontrarse con Dios y terminan perdidos también. El Señor Jesús habló de esto y los acusó a los religiosos. Le dijo: ustedes mueven cielo y tierra para buscar un seguidor de ustedes, y una vez que lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Claro, eran ministros de Satanás que buscaban y movían cielo y tierra, pero una vez que lograban encontrar y convencer a una persona, lo terminaban haciendo un falso profeta, lo terminaban haciendo un religioso peor que ellos. Y así son estrategias de Satanás, que no solamente Satanás tiene atrapado al incrédulo por medio de los vicios, por medio del pecado, sino también en el cuerpo de Cristo, en la fe, también se ha introducido Satanás. Como no los pudo atrapar por medio de las drogas, del alcohol, por medio de los vicios, ahora los desvía de la fe y les siembra un conocimiento o una enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios. ¿Y qué va a necesitar? Y necesita los ministros, sus ministros, que son ministros de Satanás. Así como Satanás usa a aquel que está perdido en las drogas, y no solo lo ha llevado a que esa persona consuma drogas, sino que también lo usa para hacer influencia a su compañero, amigo, algún primo, algún vecino, y lo quiere influenciar para lo malo. Pero él está siendo instrumento también de Satanás, el diablo. Así Satanás tiene sus ministros, sus obreros en cada sector, en cada lugar. Y el creyente debe tener la suficiente madurez y discernimiento para darse cuenta que quién es aquel que te va a traer un buen mensaje y quién es aquel que viene como instrumento de Satanás para desviarte, para desanimarte, para sacarte, para robarte la buena semilla, la buena palabra. Y ahí donde tú tienes que tener el conocimiento. Y ahí donde tú tienes que tener el discernimiento y no dejar de arrastrarte o llevarte por lo que digan los demás, sino tu guía tiene que ser la palabra de Dios. Tu guía, pero no mal interpretada, sino que bien interpretada. La Biblia dice que debemos presentarnos a Dios como obreros
aprobado, que usa bien la palabra de justicia y que no tiene de qué avergonzarse. Si eres un obrero, si eres alguien que lleva adelante una tarea, una responsabilidad en la obra de Dios, entonces tu caminar tiene que ser agradable y tienes que presentarte delante de Dios, como lo dicen las Escrituras, como un obrero bien aprobado, que tiene bien firme sus bases, el conocimiento, y no tiene de qué avergonzarse, no tiene de qué ocultarse, no tiene de qué esconderse, que es irreprensible y se presenta delante de Dios y es hallado fiel, es hallado justo, es hallado alguien, un buen siervo, un buen obrero que es aprobado, no por los hombres, sino aprobado por el cielo, por nuestro Dios. ¿Cuánto dice el amén? Así debes presentarte, así debes esforzarte, así debe ser tu camino. Pero el Señor quería llegar con el mensaje, pero había muchas barreras, muchos impedimentos, muchos obstáculos. Pero hasta que llegó el mensaje por medio de los apóstoles a un lugar llamado Berea, y dice que los de Berea eran personas muy nobles, que ellos con diligencia escudriñaban día y noche el mensaje que le dejaban los discípulos para verificar y para saber, a ver si lo que los discípulos le habían dejado, el mensaje, venía de parte de Dios o no. No eran ingenuos, no eran que escuchaban algo y lo repetían nada más. No es que se dejaban llevar por oleadas, por movimientos, por pensamientos sin fundamentos, sino que ellos eran nobles, de corazón nobles. Aborrecían la mentira, la injusticia, lo malo. Cuando hay un corazón así, que aborrece la injusticia, que aborrece lo malo, lo van a querer llevar o van a querer sembrarlo un pensamiento, pero su corazón lo rechaza, su mente lo rechaza. Y le dice, no, a mí en esas cosas no me metas. Yo no voy a ser partícipe de tus pecados, de tus errores, de lo que estás preparando, porque es con engaño, con malicia. Y aquel que tiene un corazón noble, un corazón bueno, agradable, dice que no. Pero aquel que su corazón no es puro, que su corazón es engañoso, que hay malicia en su corazón, lo malo se le pega rápido. Le dice, ¿sabes qué? Podemos ganar mucho dinero. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, tenemos que vender este producto, hacer la publicidad a la gente, a las personas, y le vamos a ofrecer este producto, pero va a ir a otra cosa, y vamos a pedirle que nos envíen el dinero, y así. Dice, está bueno, es dinero fácil. Y rápido se le pega lo malo. Rápido, porque su corazón está así. Pero el justo no. Pero aquel que tiene su corazón puro, aquel que día a día se esfuerza para agradar al Señor, no se le pega tan fácil lo malo. Satanás tiene que ir rompiendo muchas barreras para poder hacer caer al justo, al Hijo de Dios. Tiene que ir rompiendo muchas barreras y no va a ser fácil. Más si es alguien que busca a Dios, más si es alguien que se humilla delante de la presencia del Señor, el Señor lo librará. La Biblia dice que en 6 tribulaciones el Señor te libra y la 7ª no te tocará el mal. Poderoso es el Señor para hacerte estar firme sin caída y librar a los piadosos del mal, del daño, de lo malo.
Poderoso es el Señor. Pero dice así: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun los hermanos creían en él. Y eso era una barrera y era un impedimento para que la palabra y para que la bendición de Dios pueda llegar y fluir en el corazón, en sus vidas. Cuando hay cañerías que hay alguien que abre la canilla y dice: no sé qué sucede, algo pasa. Como los hermanos la otra vez, dice: pastor, sale poquita agua. No estaban obstruidas las cañerías. Sí estaba obstruida en el pago. Así que pusieron un cepo, redujeron el servicio. Le digo al hermano: bueno, andá y resolvelo. Pero alguien dice: voy a abrir la canilla, y dice: ¿qué pasa que no sale agua? Aquí en este lugar hay buena presión. Capaz que las cañerías están obstruidas. Por eso no fluye el agua, no fluye la vertiente. Capaz que en tu vida espiritual sucede algo similar y tú dices: ¿qué me pasa? No sé qué me sucede. No sé qué es, porque no siento a Dios, no sé qué me pasa, no sé, estoy en un desierto, estoy en una lucha, no sé si es una prueba, si es algo psicológico, no sé si para el psicólogo, para el psiquiatra. Algunos dicen: pastor, estoy más para el cajón que para otra cosa. Estás como Jonás, que procuraba morirse que vivir. Y algunos que dicen: no sé qué me pasa en mi estado de ánimo, estaré en depresión. Mejor voy a hacer un poco de ejercicio para ver si mi cuerpo reacciona, mis anticuerpos, el metabolismo, algo. Y van y hacen ejercicio y vuelven a la casa y siguen en depresión y siguen confundidos. Y dice: tengo que ir al gimnasio porque tengo que hacer mucho ejercicio porque el médico me dijo eso. No está mal, está bien. Pero no puedes resolver un problema espiritual con cuestiones, con fuerzas humanas. El problema espiritual se ha de resolver con armas espirituales. Y eso sí también repercute en la parte material o en la parte psicológica o en la parte, en las emociones, y también repercute en tu estado de ánimo y también en tu cuerpo reacciona. Lo espiritual sí desencadena una bendición, incluso hasta lo material. Pero lo material no puede influenciar para lo espiritual. No se puede ir hacia ese lugar, de lo material hacia lo espiritual. Con las fuerzas humanas, llegar a querer solucionar cuestiones que son espirituales. Hay personas que pueden tenerlo todo en la parte material y que la parte material marche todo excelente y maravillosamente bien, pero la parte espiritual están vacíos. Pero la parte espiritual están en angustia, están confundidos. Entonces lo material no puede influenciar hacia lo espiritual. Pero sí lo espiritual desencadena una bendición maravillosa en las personas. Cambia su estado de ánimo, cambia la relación en la familia. Luego eso cambia el ánimo con la visión, con la fuerza, con el ímpetu que la persona va y encara sus planes, sus proyectos. Mejora el negocio, mejora su emprendimiento, mejora la economía, mejora todo. Entonces, a veces la gente y las personas edifican muy mal,
edifican de arriba para abajo, y no se puede edificar de arriba para abajo. Se preocupan más por la parte material, pero la parte espiritual no está pobre, está sin edificar. Y edificamos mal. Primero tienen que estar bien firmes las bases, que son bases espirituales. Es una relación con Dios. Por eso la Biblia dice: en vano trabajan los edificadores, si Dios no edifica la casa. Y en vano vigila la guardia, si Dios no vela por la ciudad. Si no, Dios no vela por tu matrimonio, por la vida de tus hijos, por tu familia. Si no le pides a Dios una bendición para tu hogar, para tu familia. Si no le pides una bendición a Dios para tus estudios, tus emprendimientos. Si no le dices: Señor, bendice este camino, bendice estas decisiones que voy a tomar, guíame, ayúdame a no confundirme, a no tomar malas decisiones, Señor. Y pones a Dios en primer lugar. Y se cumple la palabra que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Y Él enderezará todas tus veredas. Y Él hará prosperar tu camino. Te invito a que te pongas de pie. Y los mismos hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Costó mucho para que la gente pudiese abrir sus corazones. Ni aún sus hermanos, dice la palabra, creían en Él. Cuando va naciendo la fe, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Es difícil, porque te vas a encontrar con muchos obstáculos, muchas barreras. Ni aún tus hermanos, parientes, los que están a tu alrededor, van a acompañarte, te van a apoyar. Y vas a estar solo o sola. Cuando nace la fe, cuando comienza la fe en el corazón de alguien, los primeros pasos no es fácil. Cuesta a veces entender, comprender. Y si no hay una buena guía, y si no hay una buena instrucción, y si no hay contención alrededor de esa persona, y si no hay una iglesia donde pueda concurrir e ir, si no hay líderes, si no hay obreros, le va a ser un poco difícil a esa persona, porque necesitas de alguien que te acompañe, de alguien que te ayude, de alguien que ya transitó el camino y te enseñe el camino y te muestre cómo es el camino. Por eso los orgullosos no pueden caminar, no pueden conocer a Dios, tropiezan, caen, se pierden. Pero aquel que abre su corazón, deja de lado el orgullo, porque el orgullo impide que alguien pida un consejo. Pero cuando la persona deja de lado el orgullo, entonces pide un consejo, pide una guía a un líder, a alguien que ya transitó el camino, a alguien que ya tiene una trayectoria, a alguien que pudo sacar agua de la roca, a alguien que soportó las dificultades, a alguien que ya salteó los obstáculos y te va a dar consejo, te va a guiar, te va a instruir en la palabra. Pero ¿cómo poder guiar a alguien que no reconoce? ¿Cómo poder guiar a alguien que no se deja ayudar? Es imposible. Pero si te dejas ayudar, entonces la palabra de Dios te guiará. Y vas a poder dar los primeros pasos y vas a seguir avanzando y avanzando, aunque sea un poco difícil. Pero las señales, los prodigios de Dios, la palabra, milagros maravillosos de Dios, señales y el respaldo de Dios te va a acompañar. Amén. Vamos a orar. Si alguna persona
ha venido por primera vez, o aquel que está escuchando por primera vez, o estabas lejos de los caminos de Dios, haz esta oración que dice después de mí para que recibas a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. Es el primer paso que tienes que hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, después de escuchar tu por palabra, escuchar tu palabra, te doy te gracias doy gracias por hablarme. por hablarme. Vuelvo mi corazón Vuelvo mi corazón y yo te recibo y yo te recibo como mi único Señor como mi único Señor y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Anota mi nombre Anota mi nombre y el de mi y el de familia mi familia en el libro de la vida en el libro de la eterna. vida eterna. Gracias, Gracias, porque tú eres mi porque Señor tú eres mi Señor y Salvador y Salvador desde ahora desde ahora en adelante. en adelante. Ayúdame Ayúdame a a seguirte seguirte y a serte y fiel. a serte fiel. Te bendigo Te bendigo en el nombre del en el nombre del Padre, Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y del Santo de Espíritu nuestro Santo Dios. de nuestro Dios. Amén. Amén.